el final de la clase pasada vimos lo que era el campo de una esfera cargada, y de ahí en adelante sacamos, la esfera estaba cargada en superficie, era una esfera metálica de radio R y carga Q. O sea, empezamos a introducir la idea de un metal o un conductor, que eran materiales en donde el campo eléctrico en condiciones electrostáticas en su interior se anulaba. Habíamos explicado que eso se podía ver teniendo en cuenta que si existía un campo dentro de un conductor, las cargas iban a continuar moviéndose por la acción de ese campo, y el movimiento de cargas cesaba cuando se alcanzaba el equilibrio electrostático, que era cuando las cargas dejaban de moverse, con lo cual no teníamos que tener una fuerza sobre ellas, con lo cual teníamos que anular el campo en su interior. Y eso nos lleva, por ejemplo, que al caso de la esfera cargada, si es conductora, o sea, si es un metal, las cargas se vinieran todas a la superficie. Así que si esta esfera tenía una carga Q, la carga estaría toda en su superficie y en el interior no había nada. También eso de que no hay cargas en el interior es si el campo se tiene que anular en el interior y poníamos cualquier gaussiana que pusiéramos en el interior, en cualquier región, tenía que darnos cero la integral del campo escalar diferencial de área, porque el campo era nulo, y eso nos llevaba a que la ley de Gauss, a que como eso está igualado a la carga que encerra la gaussiana sobre epsilon cero, lo que encerrara la gaussiana fuera cero. Así que puedo poner una superficie que sea exactamente del radio de la esfera, pero por dentro, exactamente un levemente menor, que tienda al radio de la esfera, por dentro, y voy a ver que no tendría con esas condiciones que obtener ninguna carga en el interior, todas en superficie. Y eso nos llevó a dos expresiones de campo, que era para menor que R daba 0 y mayor que R el mismo que el de una carga puntual, como si toda la carga estuviera dentro de la esfera. R, radio de la esfera, R mayúscula. Y también al final de la clase anterior nos llevó a que calculáramos el potencial utilizando la expresión del campo, proponiendo que como era una distribución finita, el potencial en el infinito fuera 0, nos llevaba a obtener primero la expresión válida para distancias al centro de la esfera, R minúscula, mayores al radio de la esfera, o sea, por fuera, y proponiendo, sabiendo que dentro, al haber campo cero, tiene que ser un volumen equipotencial, si el campo es nulo en una región, el potencial es una constante, entonces todo esto tenía que dar un valor constante, y como tiene que cumplirse continuidad del potencial, en la superficie de la esfera no tiene que dar lo que daría la función para R mayor al radio de la esfera, exactamente en el valor de la superficie. Así que ahí obtenemos que dentro un valor constante, que es Q sobre 4pi epsilon 0 por el radio de la esfera, y fuera decae como 1 sobre R. Lo que nos tenemos que preguntar acá es por ahí un procedimiento que les puede servir para determinar superficies equipotenciales en general, que es preguntarnos, bueno, ¿cómo serían las superficies equipotenciales? Las equipotenciales tienen que cumplir, en este caso que estamos escribiendo en coordenadas esféricas, que el potencial, pero en cualquier caso, que el potencial sea una constante. O sea, acá lo pongo como RTTFI porque puse coordenadas esféricas para escribir las cosas. Tuviera, por ejemplo, el plano, que lo vamos a ver en un ratito, le vamos a poner coordenadas cartesianas. Pero básicamente es que la expresión del potencial que tenemos acá nos dé una constante, eso nos da superficies equipotenciales, o sea, regiones donde el valor del potencial siempre da un mismo valor, que lo llamamos, por decirlo de una forma, B0. Para R menor, o igual no a 0, sino al radio de la esfera, ya empezamos con los errores. Para R menor o igual al radio de la esfera, es todo el volumen cumple ser una equipotencial, ¿bien? Porque vale una constante. Las condiciones que cumplen esto, bueno, tendría que agarrar la tableta y sería más fácil, es B0 igual a esta expresión, ahí sería toda una constante. Cuando estamos para R mayor al radio de la esfera, lo que tenemos que tomar es la condición de que la expresión para R mayor se iguale a una constante. Las equipotenciales corresponderían a despejar acá los valores de R que dan esta expresión, o sea, yo doy un valor de potencial, despejo de acá R
que nos quedaría ese valor de potencial que quiero determinar por 4pi epsilon 0 sobre Q. O sea, esta no me darían. Entonces lo que me dicen que las equipotenciales corresponden a superficies de R constante, que son esferas concéntricas. Bueno, esto es medio obvio porque ya sabíamos que las equipotenciales de una carga puntual son esferas, y si la expresión que nos quedaba arriba era la de una carga puntual, nos tenían que dar las equipotenciales esferas concéntricas con la esfera cargada. Bueno, y la última aclaración es para recordar es que el campo eléctrico dentro del conductor es siempre nulo, que implica que el volumen del conductor es una región equipotencial. Eso medio lo dije al principio, pero nos va a pasar no solo con esta esfera, cuya demostración con Gauss es trivial porque la gaussiana es muy fácil de poner, sino que en cualquier conductor se tiene que cumplir el volumen de un conductor sea una equipotencial. Bueno, el otro caso que es interesante para nosotros es el caso de un plano infinito cargado. Y ahora nos tenemos que acordar que nosotros con plano infinito cargado hablamos de un plano infinito como modelo, o de una placa metálica que tiene un área muy grande comparada con la distancia en la que voy a colocarme para medir el campo, y que estoy lejos de los bordes, y de esta forma yo no tengo forma de distinguirlo, el campo del que tendría en un plano infinito. Y haciendo cuentas, llegamos a que la expresión del campo de un plano infinito nos daba que tenía una carga sigma, en este caso la dejo como mayor que 0, recuerdan que menor que 0, lo único que tenemos que hacer es poner un signo menos a esta expresión y dar vuelta las flechitas que que dibujé ahí. Estas flechitas intentan representar al vector campo eléctrico en algunos planos paralelos, tratan de mostrar que es uniforme el módulo y sobre un plano y sobre todos los planos paralelos, uniforme en todas las regiones. La única diferencia que tenemos en el campo es que cambia dependiendo de qué lado estamos del plano, y esto está representado por este signo de X, que lo único que nos dice si el plano está apoyado en el plano YZ, el eje X es perpendicular, lo único que nos está diciendo es que si estoy del lado de las X positivas, el campo va en la dirección de Y positiva, del versor Y positivo, y si estoy del lado de las X negativas, el campo va en la dirección del versor Y negativo. Pero bueno, ahora que lo que queremos es calcularle el potencial a esta expresión, habíamos dicho, por ejemplo, en el caso de la esfera, cuando lo hicimos el otro día, había dos caminos. Una podía agarrar e integrar cargas puntuales, la expresión del potencial de una carga puntual con la referencia del infinito igual a 0, integrarla a lo largo de toda la esfera, viendo la distancia de cada uno de los puntos de los diferenciales de carga de la esfera al punto donde quería calcular el potencial. Acá, lo que tenemos que tener en cuenta es que no podríamos ir directamente a sumar cargas puntuales, el potencial de cargas puntuales en el plano infinito, simplemente porque la expresión que obtuvimos para el potencial de cargas puntuales, elegimos la referencia en el infinito. Y eso acá vamos a ver ahora que no se puede hacer. Pero igual también es mucho más fácil que integrar cargas puntuales, conociendo la expresión del campo, que es sencilla, integrar el campo. Así que vamos a calcular el potencial por integración del campo, por su definición, donde el valor X, o sea, lo quiero calcular en un punto X, el valor X de referencia lo vamos a elegir convenientemente. Entonces, vamos a empezar, tenemos que elegir una de las dos regiones, porque el campo tiene dos expresiones posibles. Si elegimos la de X mayor que 0, ponemos la expresión del campo que corresponde a X mayor que 0, que sería sigma sobre 2 epsilon 0, signo de X sería positivo. Resolvemos la integral, que es trivial, y ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, si hubiésemos elegido tomar el límite para X tendiendo a infinito y decidir que el potencial en ese límite da 0, la expresión no tiende a 0 cuando tomamos el límite del lado derecho de X de referencia tendiendo a infinito. Quiero decir, tomar el límite de la referencia, de X de referencia tendiendo a infinito, y decir que eso me tiene que dar un potencial nulo, no lo puedo hacer, porque la expresión está divergiendo en el infinito. Entonces, la otra opción que podemos hacer, ahora tenía la pregunta,
Por ejemplo, es elegir una trivial que es que el potencial sea 0. Recuerden que siempre es una elección nuestra, la elección del potencial, siempre y cuando no se nos ocurra poner un 0 para el potencial en donde vemos claramente que la función está divergiendo. Podríamos haber elegido cualquier otra referencia, pero bueno, la más cómoda van a ver ahora por qué es para un plano poner el potencial igual a 0 en ese punto, sobre el plano. Entonces, si yo elijo que el potencial sea 0, en la posición del plano, me queda una expresión de que el potencial en función de x es menos sigma x sobre 2 epsilon 0. Cuando quiero elegir, porque en realidad lo tengo a tramos, yo necesito saber cuánto vale la expresión del plano del otro lado para x negativas, las referencias ya la elegí del lado de x de referencia igual a 0, ahora van a ver por qué me combino eso de entrada, pero yo lo que voy a pedir es, en ese caso, que el potencial, justo donde cambia la función, o sea que paso a ser menos sigma sobre 2 epsilon 0, porque el signo de x es negativo, que en ese punto el potencial cumpla ser continuo. Y si pido esa condición, entonces puedo volver a la misma integral, y en 0, que es donde cambia la función, me fijo cuánto me da la integral, tomando como valor de referencia el valor que me daba la otra función, que era b en 0 igual a 0. La otra función, elegimos esa referencia, justo la referencia está elegida en el medio, me sirve para los dos. Bien, por eso es conveniente para un plano ponerle el potencial igual a 0 sobre el plano. Así que el potencial nos queda definido en dos tramos, para las x positivas y para las x negativas, con la continuidad, ¿no? En los dos casos, cuando pongo x igual a 0, las dos expresiones me dan 0. Y bueno, el grafiquito nos va a dar siempre negativo el potencial, y creciente, porque viene de valores negativos hacia valores un poco menos negativos, cuando vamos hacia el x igual a 0, cuando nos acercamos al plano. ¿Eso está bien? O sea, ¿está bien que el potencial cuando nos acercamos al plano crezca o se haga menos negativo? Claro, fíjense, acá es lo que nos pasaría cuando uno mira de entrada la función. La expresión del potencial cuando x positivo o negativo en valor absoluto, es cierto que en valor absoluto decrece, porque se hace más chiquito el número. Pero fíjense que en los dos lados nos da un valor negativo, porque del lado de las x positivas tenemos este signo menos. O sea que si el potencial nos ubicamos, no sé, a 10 algo, alguna unidad de medida, a 10 metros, y después nos ubicamos a 0,1 centímetro, es cierto, sigma por x sobre 2 epsilon 0 me da más chico, pero como tiene un signo menos, me da más grande en realidad, porque estoy pensando en un valor numérico más grande, un número menos negativo, más chico, negativo es más grande. Y cuando vamos al valor de las x negativas, pasa lo mismo, o sea, porque acá al poner valores de x negativas, me dan valores negativos, menos 2, menos 1, menos 0,1, y así, o sea que el valor del potencial, si bien en valor absoluto, el valor absoluto de ese potencial es más chico, el potencial como numérico es más grande, porque es menos negativo. Sean piadosos, porque escribir acá es muy difícil. El potencial sería una cosa así. ¿Se entiende? Claro, a medida que te alejas del origen, el potencial decrece. O yo lo estaba diciendo al revés, que era cuando me acerco al origen, crece. Sería ese dibujito. La pregunta es si está bien, o sea, con qué lo pueden relacionar para confirmar que este resultado es el correcto, si lo estuvieran haciendo ustedes. ¿Se acuerdan cómo se relacionaba el potencial con el campo eléctrico? Claro, mirando la dirección de... ¿Y qué tiene que cumplir la dirección y sentido, ¿no? De menos gradiente del potencial, que es lo que dice Juan, sea igual al campo eléctrico. Así que estaría bien, porque en la dirección que está apuntando el campo eléctrico sería la dirección, es alejarme del plano, es aumentar el x, sería la dirección en la que disminuye el potencial.
Ahora lo que nos podemos preguntar, cómo son las superficies equipotenciales. Entonces volvemos a aplicar la idea de que el potencial como expresión, que en este caso lo tenemos escrito en coordenadas cartesianas, b de x y z, nos dé un valor constante. Entonces, si ponemos un valor de potencial, esta expresión nos daría la superficie que cumple tener ese valor de potencial. Entonces lo que tenemos que pedir es que esa expresión nos dé un valor constante. Lo que nos termina dando es que tienen que ser planos paralelos al IZ. Fíjense que pedir que esto sea una constante básicamente es pararnos de uno o de otro lado de la región y tomar valores de x constantes, o sea que fijar x, al no depender el potencial ni de y ni de z, fijar x define todo un plano que pase por ese valor de x que sea paralelo al IZ, que serían planos de esa forma. Fíjense, ahora en el dibujo agregué esos cositos cuadraditos como para intentar mostrar que serían, que las superficies equipotenciales serían planos que cortan el eje X paralelos al IZ, o sea, planos paralelos al plano infinito cargado. Pongo a hacer ese problema acá, pues muchas veces lo que les pasa es, les pedimos que calculen una diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera, y ustedes van y calculan, ponen una referencia, calculan el potencial en el punto, calculan otro y hacen la diferencia. Si le piden una diferencia de potencial, no tienen problemas. Si ya conocen el campo, no hay necesidad de ir a obtener la expresión del potencial absoluto en el sentido de ya puesto con referencia y todo, ¿sí? Ahí, como es la diferencia lo que nos piden, la referencia no nos importaría tanto. Entonces, ¿cómo calculo una diferencia de potencial entre dos puntos? Simplemente usando la definición y diciendo que ven la diferencia entre esos dos puntos del potencial tiene que ser la integral del campo entre esos dos puntos. Yo normalmente cuando lo escribo acá siempre uno entra en discusión de entre quién y quién va primero, quién va último. Yo normalmente cuando digo la diferencia entre x0 y 2x0 es parto de x0 y voy hacia 2x0. Acá lo que estoy resolviendo es la integral, no quería. Lo mismo que hicimos hoy, que acá le habíamos puesto referencia, ahora lo hago entre el punto inicial y el final, y la obtengo. O sea, no tengo que hacer todos los pasos que hice antes. A eso me refiero. Y la pregunta que es, para ver si ustedes lo entienden, es si influye el valor de si ustedes piensan que el valor de la referencia que elegimos, o que elegiríamos, si se nos ocurriera otra, influye en esta expresión que obtuvimos, en la diferencia de potencial entre 2x0 y x0. ¿Influye? Sí, es menos. Si tenés razón, Tania, se me comió el menos anoche. Son esas cosas que me van a pasar, así que avisen cuando me pasa porque es común que alguna cosa. Sí, sí, sí. No influye, dice Matías. Claro, no influye porque estamos tomando una diferencia, ¿está bien? Yo les dije cuando definimos el potencial, que lo definimos a través de diferencias, eso nos deja un problema que nunca lo vamos a, siempre vamos a tener, lo vamos a tener en referencia a algún punto, y la referencia es arbitraria, pero que para lo que nosotros no necesitamos, que siempre calcular diferencias, porque a partir de eso determinamos el campo y otras cosas, la referencia no es importante. Bueno, este es otro caso, que son dos esferas conductoras cargadas que están concéntricas. Este caso no es muy distinto en lo que tiene que ver con obtener el campo eléctrico del que vimos el otro día cuando resolvimos una esfera que tenía una carga puntual en el interior. Acá, en lugar de tener una carga puntual en el interior, lo que tiene es una esfera que tiene una carga Q positiva. Tengan un comentario, chicos, para Marina. Tengan en cuenta que la diferencia de potencial no depende del camino que tomen. Depende solo del punto inicial y el punto final.
Bien, o sea que, de hecho, la integral de circulación, la integral de escalar diferencial de L, uno siempre puede tomar el camino que nos permita resolverla de la forma más fácil, porque es independiente del camino. De hecho, porque la integral de escalar diferencial de L es independiente del camino, uno dijo que el campo vectorial, campo eléctrico, es conservativo, y uno dijo que podía definir ese potencial. Así que tengan en cuenta eso, es lo único, que no depende del camino. El signo menos que está ahí es el que me remarcó Tania, es una distracción, o sea, la integral resuelta, yo me olvidé al resolverla de ponerle el signo menos. Saqué la cuenta rápida y no le puse el signo menos. Me lo comí. Bueno, entonces volvamos a este problema. Entonces son dos esferas metálicas. La interior tiene un radio A, y fíjense que la exterior, que es esta celeste, no es que tenga un agujero, esto es como para mirar adentro, una ventanita para mirar adentro, pero la esfera está completa. Es un cascarón que tiene radio B, y como no les dan el radio C, lo único que uno tiene que asumir es que tiene espesor despreciable. Y lo que dicen es que la esfera interior tiene una carga Q y la exterior tiene una carga menos Q. Como son metálicas, lo que uno va a suponer es, primero, que la esfera interior no puede tener carga dentro, o sea, para R menor que A, la carga se tiene que ir a la superficie, tiene que estar toda en la superficie de la esfera interior. Así que, ni carga ni campo, por una esfera metálica, para el interior de esa esferita metálica de radio A, no podemos tener ni cargas dentro, ni campo, porque es un conductor. Después tenemos la región entre la esferita metálica, entre A y B, que habría que ver cuánto nos da el campo, que este es muy fácil, uno pone una gaussiana concéntrica, una esfera concéntrica, y como tiene simetría esférica, de un lado nos queda E por el área de la esfera, y del otro lado nos queda la carga encerrada, que es Q sobre epsilon 0, así que la expresión es trivial, uno obtiene el campo de una, como si termina teniendo la misma expresión que el campo de una carga puntual. Cuando uno sale y llega al B, llega al otro cascarón. En el cascarón, como es metal, el otro conductor es metálico, o sea, como el otro material es un conductor metálico, la carga va a tener que ir a la superficie, pero en este caso a la superficie interna. Y si hacemos una gaussiana, o sea, si tuviera espesor, diríamos que dentro del metal no tenemos campo, y si hacemos una gaussiana por fuera, vamos a ver que la carga neta encerrada por una gaussiana esférica más grande que las dos esferas, un radio mayor que B, para la gaussiana nos va a dar que encierra carga neta 0 y el campo es 0. Lo escribo así, no lo hago tanto en detalle, se los describo porque esto lo hicimos para el caso de un cascarón y una carga puntual, así que este caso es bastante parecido. Entonces, el campo nos queda escrito en tramos, ¿no? Si estoy entre A y B, tenemos esta expresión, y si estoy para R menor que A, sea dentro del conductor interno, o dentro o por fuera del conductor externo, nos da 0. Bueno. O pregunto o estoy una genia. No van los signos de pregunta. Porque que quería preguntar y después me arrepentí. Queremos calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces lo que voy a hacer es integrar la expresión del campo entre A y B. Y acá, lo primero que tenemos que prestar atención es, cuando nos piden la diferencia de potencial entre dos puntos, es cuál es la expresión que vale entre A y B, es esta. Esta va en la dirección radial, así que el producto me queda E escalar de dr, y cuando la resuelvo, la integral me queda escrita en función de las dos posiciones, ¿no? Fíjense ahora, si yo quisiera calcular la diferencia de potencial entre 0 y 5b, o sea, entre exactamente el origen y algún punto que de radio 5 veces b, 5 veces el radio externo, el radio del conductor externo, lo que yo tendría que hacer es partir la integral en 3 pedazos, porque tengo 3 expresiones para el campo, la que va de 0 a A,
la que va de A a B y la que va de B a 5B. Pero estas dos, la que va de 0 a A, vale 0, y esta también vale 0. Bien, porque tanto dentro de la esfera interior como fuera del cascarón, el campo es nulo. Entonces estas dos expresiones dan 0 y me termina quedando la diferencia de potencial entre A y B. Esto es nada más que para ejemplificarse que no, cuando piden la diferencia de potencial entre dos puntos donde la expresión del campo está cambiando, tienen que partirla en tramos e ir usando las expresiones que correspondan. ¿Cómo son las equipotenciales de esta configuración? Perfecto, ahí Tania dice que, como decían todos, que están diciendo varios de los chicos, es que el potencial son esferas concéntricas y que por fuera, o en el caso también por dentro, el potencial son volúmenes equipotenciales. ¿Por qué? Porque el campo dentro de la esferita y el campo fuera del cascarón, o incluyendo, si tuviera espesor, también el espesor del cascarón, nos da 0. Entonces, como el campo da 0, el potencial nos da una constante. Si yo, entonces, las equipotenciales afuera del cascarón o dentro de la esferita son en realidad son volúmenes, bien, equipotenciales. Mientras que entre A y B son esferas concéntricas. Ahora, si yo tuviera que tomar el valor o sea, escribirlo en forma absoluta en lugar de calcular la diferencia de potencial, lo que tengo que hacer es, supónganse, elegimos el potencial en el infinito igual a 0, pero como el potencial es constante, va a ser 0 hasta el cascarón. O sea, el cascarón también va a tener potencial 0, si elijo en el infinito igual a 0. Y después iré viendo cuánto me da el potencial partiendo de 0 en B, o sea que yo pondría que esto es 0, cuando esto es B, y de ahí sacaría una expresión para tomar el valor, o sea, la referencia sería poner en lugar de A acá, B de la referencia y acá la referencia, y acá pondría que B de la referencia cuando B de la referencia vale 0 cuando, por ejemplo, R en B, o sea, dar continuidad acá. Capaz conviene hacer el gráfico del potencial, o cómo está quedando. Sí, pero es que para... es dibujarlo. Está bien. Es como mi mano Yo en no la puedo dibujar, tableta. no. No, es que no sé si podés dibujar. Yo te di, hay un cosito por acá que dice anotar, pero es re difícil dibujar acá. Sin duda es más fácil hacerlo, pero espérate. Sería a ver si me sale. Para que apoyé la tableta en otro lado. Algo así. Imagínense que es una hipérbola porque eso me va. Acá tengo algo así. No. Sí, ahí quedó bien. ¿Vos qué opinás, Gonzalo? ¿Quedó relativamente aceptable? Yo creo que se entiende, sí, o sea, hay una primera parte constante que va de 0 a, que es justamente donde el campo era 0, que habíamos dicho dentro de la esfera chiquita. Después baja como una hipérbola, 1 sobre R, y después sigue siendo constante a partir de que llega a B. Capaz no se ve bien ahí, pero en B también hay un punto. Asuman que me quedó el eje y el coso este está todo junto, porque es difícil. Claro, sí, en B lo que va a partir de B ya es 0, así que sigue siendo el eje. Ahí asuman que sigue el 0. Y uno lo quiere arreglar y queda peor. ¿Se entiende, chicos? O sea que para... O ahí la empeoré, vos decís. O sea, acá decía, o sea, afuera es una equipotencial, podría tener cualquier valor que uno quisiera darle, ¿bien? Solo que uno, no sé, normalmente uno suele elegir para las cosas finitas el potencial en el infinito igual a 0. Como es una equipotencial, todo afuera del cascarón, si digo que el infinito es igual a 0, también va a ser 0 sobre la superficie del cascarón. Si hubiera decidido que, no sé, que afuera vale 8, y bueno, el cascarón tendría 8, todo afuera valdría 8 voltios.
¿Se entiende? Es un tema de dónde decidí poner el 0, lo pongo lejos, pero como no tengo campo en el exterior de la configuración, el potencial me da 0, como puse el 0 afuera, me va a dar 0 todo afuera, y después me va a dar la expresión que corresponda, que es 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre r, y después, cuando llego a la superficie de la esfera interior, me tiene que dar una constante, que sería la expresión a la que tendería la anterior, o sea que si yo pongo que esto es 0, puedo despejar cuánto me daría vena. Lo que puedo ver es que en ningún lugar que yo elija, en ningún lugar el potencial tiene una expresión que diverge. Bien, porque uno podría decir, bueno, si el potencial me queda, cuando hago la integral esta, como 1 sobre r, proporcional a 1 sobre r. Pero no llego ni al R, no llego al R igual a 0, que podría ser el problema. O sea, si tuviera una carga puntual acá, no podría elegir el potencial igual a 0 en el origen. Como tengo una esfera metálica y convierto toda esta región en una equipotencial, la expresión que me divergería, la que va como 1 sobre R, en esa región no vale, porque el campo va a 0, no tiene, o sea, esta expresión que me da un potencial divergente en R igual a 0 no vale en esa región, por esa región lo que vale es C igual a 0, la que está abajo, así que en principio yo podría elegir el potencial igual a 0 en esta esfera, en el cascarón o en el infinito, uno normal. Entonces normalmente vamos a encontrar expresiones cuando se las escriban en valor absoluto que prestenle atención, porque si es una esfera, una carga puntual, un trocito de alambre, o sea, lo que nos den, si es finito, nos va a dar, si es de tamaño, mírenlas porque normalmente se elige la referencia del infinito igual a 0. Para hacer coincidir la forma de cálculo, si quieren podemos empezar así, porque así nos coincide. Como la distribución es finita, yo puedo sumar los potenciales de diferenciales de carga, o puedo aplicar integrar el campo eléctrico. Y las dos me tienen que llevar al mismo lugar. Pero sumar los potenciales de los diferenciales de carga, como habíamos obtenido la expresión para una carga puntual, implicaba tener en cuenta la referencia para la carga puntual en el infinito igual a 0. De todas maneras es algo que uno elige. Si uno elige otra cosa, mientras no quiera poner el 0 en un lugar donde claramente la función diverge, como en el caso del plano, no tiene demasiado problema. Bueno, y ahora tenemos para comparar lo que serían un alambre fino y un alambre grueso. Estos son cortes. Entonces en uno, suponemos, lo aproximamos, suponemos que son largos, eso dice el potencial de alambres largos, con carga Q, pero en el caso de uno es finito, así que lo puedo aproximar como una línea infinita cargada, y en el caso del otro, del que tiene radio, va a ser un alambre, lo puedo aproximar por un alambre infinito, pero como me dicen que es un alambre, lo supongo metálico, así que la distribución de cargas va a ir hacia la superficie externa del alambre, y en consecuencia el campo va a ser nulo en el interior. Esto nos da, porque lo obtuvimos, en un caso nos da el campo de un alambre afuera, y en el otro caso nos da el campo 0 en el interior y el campo de un alambre cuando salimos fuera el campo de un alambre fino cuando salimos fuera del radio del alambre grueso. O sea, nos da como si toda la carga del alambre grueso estuviera ubicada sobre el eje, como si fuera una línea infinita cargada. Bueno, y acá uno puede ver que en un caso, esta Q que está acá, la podría representar como lambda por L, porque toda esta carga la podía dividir la longitud, la puede relacionar con una densidad lineal de carga, y en el alambre grueso tendríamos que poner sigma por el área, ¿bien? Porque está distribuida en un área. Y siempre tengamos en cuenta que si están ellos solos ahí cargados, sea uno o el otro, no puede haber una distribución diferente de la uniforme, digamos. En el metal se van a distribuir en forma uniforme. Lo que quiero calcular ahora es el potencial en algún punto. Acá no le pongo el B, asumo que estoy eligiendo, cuando hago esta integral entre la referencia y R,
que elegí el 0 en el valor de la referencia. Por eso no tiene el B en la referencia. Fuera de las distribuciones, tienen las dos en la misma expresión del campo, así que voy y intento encontrar una expresión donde elegir, o sea, estoy buscando elegir la referencia fuera. Bien, por eso estoy usándola así. Entonces encuentro una expresión para el potencial que la puedo usar, o sea, lo estoy haciendo así porque fuera de las distribuciones tengo la misma expresión para las dos, así que la expresión del potencial me quedaría de esta forma, o sea, pongo la expresión del campo, resuelvo la integral y creo que me comí un signo menos, definitivamente otra vez. Acá. Ahí. Hago el producto escalar, resuelvo la integral y me queda esta expresión, donde tengo que ver qué valor le doy al R de referencia, dónde puedo elegir el 0. De como estoy escrito acá, elegí que B en la referencia es 0, qué valor le doy al R para definir esta referencia. Entonces digo, no, no puede ser R tendiendo a infinito. ¿Por qué R tendiendo a infinito no? También yo acá elegí B menos 0 para integrar entre el valor en donde yo asumo que el potencial me tiene que dar 0 y un valor de R. Ahora, el punto donde yo quiero poner el 0 de potencial, ¿podrá ser ponerlo en el infinito? O sea, ¿podría ser que R tienda a infinito, R referencia tienda a infinito en esta expresión? ¿Con qué problema me encuentro? Tania dice que no puede ser. ¿Por qué no? Igual ahí Marina te respondió. No la veo. Te No la dice porque el logaritmo de 0 no está definido. porque el logaritmo de 0 no está definido, así que esta no puede ser. Tampoco, bueno, la de 0 no se puede, y la de R infinito tampoco. Porque el logaritmo de infinito es tiende, o sea, el logaritmo tiende a infinito en el infinito, y tiende a menos infinito en 0. Así que, pero acá hago una salvedad. Fíjense en una cosa. Yo aclaro que el R igual a 0 no lo puedo elegir en A, en el caso A. Eso deja abierta que yo podría elegir el R igual a 0 en el caso B. ¿Por qué podría elegir el 0 ahí, en el B, y no lo puedo hacer en el A? La condición R igual a 0 está descartada para el alambre fino, porque tendría que poner en esta expresión el 0. Y también se me va a menos infinito el logaritmo. Ahora, en este punto, ¿por qué sí podría elegir eventualmente el 0 en el origen? Me dicen que es por cómo está definida la carga. Claro, la carga está afuera, eso tiene una consecuencia. Pero así ya, habiendo hecho todas las cuentas, ¿qué es lo que me está permitiendo de mis cuentas? Eventualmente elegirle, en el caso B, el 0 en el origen. En el caso A, como dice Agustín, el potencial tiende a 0 en el origen. Pero en el caso B, ¿a qué tiende el potencial? Tiende a 0 en Ahí el... te puso. Mira. ¿Cómo? No, ahí te iba a decir que te puso que tiende a 0 porque R es menor a R. Lo pueden ver en la expresión de la izquierda, abajo a la izquierda, ¿no? Claro, pueden ver acá, o sea, chumeen esto, el campo es nulo en este interior. Como el campo es nulo, la diferencia de potencial entre cualquier punto del cilindro y el origen me da 0. Toda esta región es una gran equipotencial. Así que no tengo el problema de que tengo una expresión, esta expresión no vale dentro del alambre, vale fuera. Entonces yo en principio nada me prohíbe decidir que este gran volumen equipotencial tenga valor 0. O sea que en el caso del alambre grueso no habría mucho problema de tomar en el 0 el potencial, en radio 0, o sea, sobre la línea, sobre el eje del alambre, el potencial es igual a 0, la referencia ahí. Pero por comodidad la tomé afuera por la que me quede igual que la del alambre finito. En cuyo caso, como la tomé afuera,
Fíjense que la tomé en 2R, para poderla aplicar a los dos igual. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Yo podría elegir, en el caso de 1, sí o sí la tengo que elegir, no puede ser ni 0 ni infinito. En el caso 2, en el caso B, podría ser 0. En infinito no, pero 0 sí. Pero bueno, para mantener la relación entre estas dos, me voy a quedar con una referencia que me sirva para los dos, así que la voy a tomar en 2R. Entonces el caso A me quedaría así, y el caso B me quedaría una expresión que varía con R, para R mayor a R de la esfera, y una expresión constante, que acá le podemos poner el igual. Bien, a alguno de los dos le tenemos que poner el igual, se lo podemos poner a este. Porque el potencial es continuo, está definido en la superficie. El campo no, pero el potencial sí. Bueno, acá aclara que el potencial decrece en la dirección del campo, eso lo pueden ver acá, porque el campo está apuntando en la dirección radial, o sea que cuando el campo base apunta en la dirección de crecimiento en que R crece, o sea que si R crece en esa dirección, el potencial decrece. O sea, sigue cumpliéndose eso. Bueno, ahí están repetidas las expresiones, tanto para el campo como para el potencial. Obviamente me falta el igual en esta. ¿Cuánto valen el campo y el potencial en una posición que sea 2 veces el radio del alambre? ¿Qué opinan? Por ahí lo podemos hacer en forma comparativa. Si miramos el campo en una posición que sea 2 veces el radio del alambre, ¿será igual o distinto en un caso al otro? ¿Y cuánto valdría? ¿El potencial 0? Claro, claro. El potencial es 0, porque ahí elegí la referencia, y es lo mismo para los dos. Y si pusiera 5R, me daría lo mismo para los dos, o sea, un número igual para los dos. O sea, el potencial nos vale lo mismo para afuera. Y también da lo mismo el campo, como dice Tania, el campo también da lo mismo afuera para cualquiera de los dos casos. Y para R igual a la mitad del radio del alambre, ahora estoy a la mitad del radio del alambre, en los dos casos. ¿Cómo comparo el campo eléctrico y el potencial entre los dos? O podemos decir, ¿dan lo mismo como nos daban en el caso para R2R? Claro, ahí me dice Tania que para el caso A da un valor, que sería reemplazar el R sobre 2 acá, pero para el caso B da 0, o sea que ya el campo da diferente. Y los potenciales también dan diferente, porque acá sería reemplazar el R sobre 2, pero acá nos daría un valor constante, independiente del R que tomemos. Y ahí está también otro chico que dice que dan distintos, o sea que ahí dan diferentes los dos. Esto es una pregunta un poco para ver si entendieron, porque uno empieza a llenar de expresiones que pasan rápido, donde es claramente en R menor que el radio del alambre, diferente lo que da para las dos configuraciones, mientras que para R mayor que el radio del alambre son las mismas expresiones, pero uno termina mareándose entre tantas explicaciones, y esto ayuda a ver si lo vuelven a retomar y entienden un poco mejor. Ah, verán, y acá la sigo. Y para R igual a R, ¿qué opinan? Exactamente en la superficie del alambre. Fíjense, para el caso del potencial dan lo mismo. Bien, porque en este caso, en el radio, en el valor R, es reemplazar el acá, la función vale para todo menos sobre la línea, y acá es la constante, y estos dos valores dan lo mismo. Pero, en el caso del campo eléctrico, no dan lo mismo, porque el campo eléctrico sobre la superficie del alambre grueso no está definido. ¿Se acuerdan que el campo eléctrico tienen que venir acá? Y fíjense que tenemos un valor, que para el campo eléctrico, cuando venimos por valores mayores al radio del alambre,
que tendería a Q sobre 2pi epsilon 0 L radio del alambre, pero que inmediatamente cae a 0 cuando ingresan en el alambre, tienen una discontinuidad. De hecho, de esta discontinuidad vinimos hablando porque dijimos, en todos los casos que nos encontramos con una densidad superficial de carga, el campo eléctrico es discontinuo. O sea que en el caso de estar exactamente en un punto que está a la misma distancia del eje, pero que el radio del alambre grueso, en un caso lo tenemos definido al campo y en el otro caso no. Bueno, y este es otro, no es que estoy resolviendo todos los casos en forma exhaustiva, estos los necesito tener resueltos para poder seguir un poco más, no sé si hoy o las clases que siguen, la que sigue mañana, que acá vamos a pensar cilindros concéntricos cargados y los vamos a suponer que son conductores de una longitud mucho mayor a los radios tanto del cilindro que va por el interior como por el exterior. Esto es una especie de cable coaxil. Dentro tiene un alambre grueso, que tiene radio A, y eso está rodeado de una carcasa cilíndrica que tiene un espesor muy pequeño, así que tendrá radio B, y uno supone que es un cable largo, metálico, entonces lo puedes trabajar como los casos que vimos recién. O sea, el caso de adentro sería un alambre y el de afuera un cascarón. Y lo único que hacen acá, a diferencia del caso anterior, es ponerle al interno una carga Q y al cascarón externo considerarlo neutro. Como cómo se tendrían que distribuir las cargas si quiere empezar a calcular el campo en distintas regiones. ¿Se acuerdan que eso en medio lo estuvimos viendo? Que en los conductores las cargas se distribuyen de modo de asegurar que el campo en el interior de cero, así que si este cascarón está en estado neutro, lo que va a pasar es que tiene que venir a la superficie interna una carga igual y de signo contrario a la que lleva el alambre del interior, y a la superficie externa una carga que sería igual a esta, porque como es neutro, si acá pongo menos Q, hacia afuera tengo que poner más Q. En el caso anterior yo había cargado las dos superficies, así que lo que venía era quedarme con la carga en el caso de la esfera, ¿no? La esfera interior tenía una carga Q, y la menos Q que había puesto en el cascarón esférico exterior iba hacia la superficie interna. Estas distribuciones de cargas las estuvimos hablando en la clase anterior. La pregunta es si ustedes se dan cuenta o recuerdan cómo se hacen esas distribuciones de cargas si tuvieran que calcular el campo. No lo vamos a hacer ahora eso, pero es para saber qué tal vamos con esas ideas. ¿Sí? ¿Entendí? O sea, ¿se dan cuenta cómo se distribuirían las cargas? Este tiene una carga Q, así que a esta interior tendría que venir una carga menos Q, y a la externa una carga más Q, de modo que esto sumado nos dé 0, pero que cuando yo pongo una gaussiana, supónganse pasando por el interior del cascarón, si es recarga neta 0 y asegure que el campo eléctrico sobre una superficie gaussiana cilíndrica concéntrica con nuestra distribución, sobre esa superficie nos dé nulo, en consonancia con que esto estamos dentro de un conductor. Si hacemos eso, en el interior, uno pone una gaussiana acá, y resuelve, y les va a dar tal cual nos dio un alambre, nos dio el alambre recién. En el caso del campo, obviamente. Esto sería en el interior, o sea, entre A y B, porque quiero sacar la diferencia de potencial. Sacar la diferencia de potencial de esta distribución, necesito conocer el campo en la región donde quiero calcular la diferencia de potencial. Un análisis que uno hace es que yo acá tengo al menos 3 regiones: la interior del alambre, la que está entre los dos conductores y la que está de B hacia afuera. Como nos piden la diferencia de potencial entre A y B, entonces me preocupo por el campo en la región interior, y puedo hacer esta distribución de cargas si quisiera calcular otras diferencias de potencial, o si me preguntaran el campo en todo el espacio, pero a mí me alcanza con conocer cuánto vale el campo entre A y B.
planteo Gauss, pongo la superficie gaussiana, concéntrica, cilíndrica, digo que, que el campo respeta la simetría de la distribución de cargas, así que el campo es radial, es radial en el sentido de cilíndricas, o sea que estaría, la superficie gaussiana es cerrada, pero sabemos que como el campo va en la dirección radial, las tapas no contribuyen, así que me queda solamente la parte curvada, y como el campo es uniforme, si lo puedo sacar de la integral, y, o sea, primero hago este producto escalar, y luego lo saco de la integral porque es uniforme sobre la superficie, y llego a una expresión del campo que es la misma que teníamos hace un ratito. Entonces, si quiero calcular la diferencia de potencial entre A y B, lo que hago es poner la expresión que vale entre A y B. Y llego o sea, la expresión la coloco, y resuelvo esta integral. Bueno, ustedes pueden hacerlo, el pasito no lo terminé haciendo, pero escribiéndolo, pero es trivial. Y acá yo preguntaría, por ejemplo, ¿quién de los dos está a mayor potencial? ¿A o B? O sea, ¿cómo nos da esta diferencia de potencial? ¿Positiva o negativa? Y también preguntaría si se perdieron, porque me salté pasos o expliqué pasos por arriba. Esto es medio que lo vimos, por eso no me detuve demasiado. Bien. Matías me dice que el potencial en A es mayor que el potencial en B. ¿Y eso está bien? ¿Con qué lo relaciono? La diferencia de potencial es negativa, sí. Sí, acá se ve de reemplazar que A es más chico que B, nos queda el logaritmo de un número mayor que 1, que es positivo, este signo menos hace que la diferencia de potencial es negativa, o sea que decrece cuando voy de A hacia B, el potencial. Y está bien, yo lo puedo relacionar y verificar con una ley física. También a veces el signo del potencial lo pueden ver como el trabajo que le llevaría a llevar de una carga de un cierto punto a otro, ¿no? Y A está cargado positivamente, me parece, entonces llevar una carga positiva de A hasta B no me costaría trabajo, por así decirlo. Por ende, eso es negativo. Sí, sí, es otro camino. Capaz sí de eso, ¿no? Bueno, entonces tenemos dos cosas. Una es el camino de que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial, así que el campo apunta en la dirección en la que el potencial decrece, y la otra es analizarla con el trabajo. Si nos da trabajo positivo, el potencial tiene que crecer en esa dirección. Bien. Es confuso, pero yo tengo una carga positiva y A está cargado positivamente. Alejar la carga de A no me cuesta nada, inclusive la fuerza misma del campo eléctrico me está ayudando. Entonces, en ese sentido, el potencial ahí es donde va a ser negativo. Está bien, ahí está. Bueno, después acá hay una definición, acá no va a haber muchas preguntas, que es la energía de una configuración de cargas. O sea, la lógica es que yo tengo una configuración de n cargas, por ejemplo, las que estoy mostrándoles ahí, y es claro que las cargas por sí solas no se armaron en la configuración, como que yo de alguna forma cargué el objeto y tuve que llevar esas cargas a ese punto e ir armándola. O sea, las cargas las llevé de alguna manera a, por ejemplo, el objeto cargado. Entonces, la energía que almacena esa configuración, que yo podría decir, supónganse, yo tengo todas las cargas en el metal, pero si tuviera cargas sueltas y las junto todas las positivas, evidentemente esas se repelen y implicarían que si yo las libero se tienen que alejar, y toda esa energía que yo entregué o que entregó el agente externo para que esas cargas se juntaran y armaran una configuración, por ejemplo, de objetos cargados, lo terminaría recuperando en energía cinética en esos objetos o en algún tipo de energía en la que transformaría esa. Entonces, la lógica de la energía que almacena la configuración es eso, que esa configuración almacena una energía que la puedo pensar como el trabajo realizado para traer cada una de las cargas o de los objetos cargados al punto para constituir la configuración. Entonces sería supónganse, si tuviera n cargas, yo tendría que pensarlo como el trabajo de traer esas n cargas, el trabajo de traer la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la enésima.
Entonces, si el trabajo de traer la primera es 0, porque si no había ninguna otra carga, no hago ningún trabajo. Bien, ahí es como tengo potencial 0, no, o sea, 0, sí, pues, no hay nadie, no tengo, o no tengo al menos diferencia de potencial. Cuando traigo la segunda, la traigo en presencia ya de la primera. Entonces, tendría una diferencia de potencial debido a, o sea, tengo el potencial de la primera. La segunda la traigo desde el infinito, cuando no sentía la presencia de la primera, hasta el punto donde la voy a ubicar en la configuración. Entonces, R12 está representando la distancia entre el punto donde ubiqué la primera carga, cuando la traje sin hacer ningún trabajo, y el punto donde ubico a la segunda carga. Y eso mide la distancia entre esas dos. Y entonces me queda, el trabajo lo puedo calcular como la diferencia de potencial que genera la carga 1 entre el infinito y la posición en la que voy a ubicar la carga 2 por la carga 2. Y todo lo que dice abajo es eso. El trabajo 3, ahora lo tengo que pensar, que no tengo que, como que tengo que hacer, traer a la tercera carga en presencia de la carga 1 y la carga 2. Entonces puedo pensar que Q3 lo traigo en el potencial generado por 1 y por 2. Bien, esto lo puedo poner así, lo estoy poniendo separado porque me va a simplificar después escribir la sumatoria, pero yo pondría Q3 por el potencial en la posición donde voy a ubicar la tercera carga, que es la suma, aplicando superposición, la suma de los potenciales, de las diferencias de potencial entre infinito y el punto donde voy a ubicar la tercera carga. Si hacemos así para todas, yo puedo escribir estas expresiones, porque todo esto lo tengo que sumar el 0, Q2 por el Q3, lo puedo escribir en forma reducida de esta manera. Fíjense que esto está suponiendo, yo traigo la primera, por eso J tiene que ser mayor que I para no contar dos veces. Y otra forma es, me resigno y cuento dos veces las cargas, pero pongo un factor 1/2, porque sé que estoy contando dos veces la sumatoria. O sea, si yo despliego estas sumatorias, van a ver que es escribir estas expresiones, y en este caso voy a contar dos veces las expresiones, van a aparecer dos veces estas, con lo cual por eso va un factor 1/2, y tengo que excluir el caso que I sea igual a J. O sea que no puedo pensar en un trabajo de la carga en el potencial generado por ella misma. ¿Bien? Por eso lo excluyo. En la primera forma de escribir la sumatoria ya está excluido con esta condición de que cuando hago la suma, I, J tiene que ser mayor que I. O sea que esto excluye la posibilidad de contar dos veces. Pero la otra la escribí así porque es la que me permite llegar, esta forma de calcular el trabajo total o la energía de la configuración, me permite escribirla en una forma más general para el caso de distribuciones continuas, que es pasar esto a una integral. Bien, o sea, en el caso de distribuciones continuas, voy a traer diferenciales de carga, o sea que QJ se va a convertir en un diferencial de carga, el potencial va a ser el potencial en el punto, y las sumatorias va a ser entonces, en vez de sumar de I, los distintos I y J, lo que voy a hacer es con I distinto de J, lo que voy a hacer es una integral. Son definiciones, tal vez tengan algún ejercicio en la práctica, pero no creo que sea con la parte integral, sino con traer, no me acuerdo, Gonzalo, si tienen alguno que tengan que calcular la energía de la configuración. Me parece que sí, hay tipo 2 o 3 cargas y Que las calculan la energía entre las... Ahí me fijo, de crees. Claro, pero es principalmente generarlo con la expresión de continuo, nunca se las... vamos a hacer una después con continuo, pero como ejercicios en general es con discretos, es traer una carga. Sí, por eso, o sea, eran 3 caras, pero sí, continuo no, la verdad. Continuo no, es con discretos. Así que esta es como que se las dejo por si la necesitamos después. Esto me faltaría escribirle para variar,
que esto termina siendo... Pero bueno, esa es la lógica, es traer de a uno las cargas. Si quieren probar, pueden probar que estas sumatorias confirman esta expresión, o que es principalmente que es independiente del orden en que traen las cargas. Si ustedes deciden traer, supónganse, ponen 4 cargas y deciden traer primero una, después deciden traer otra primero y hacen las cuentas, van a ver que las expresiones le quedan la misma. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a algo más interesante, que son conductores en equilibrio electrostático. Ya a esta altura tenemos claro que son equipotenciales los conductores, todo el volumen que ocupa un conductor es una superficie, es un volumen equipotencial, ya que el campo en su interior es nulo. Explicar en una forma más clara por qué sobre una superficie equipotencial, en particular estamos prestando la atención a un conductor, el campo solamente puede tener una componente perpendicular, es decir, no puede tener una componente tangente. Entonces vamos a suponer que lo amarillito es el conductor, acá ya pusimos que el campo es nulo en el interior, y que hay un campo que llamamos E externo, que sería este E que está acá. Entonces vamos a ir por estas demostraciones de por el absurdo de llegar a una contradicción. Entonces decimos, si este campo externo tiene una componente paralela a la superficie, para una curva paralela a la superficie que une A con B, yo podría hacer la integral de circulación entre A y B, que sería E escalar diferencial de L, y me tendría que dar la componente paralela en la parte sobre la curva que estoy trabajando, ¿no? Que la voy a llamar diferencial de LE por algún motivo. Y eso me tendría que dar distinto de cero porque estoy diciendo que entre A y B tengo una componente tangente. Pero por otra parte yo sé que la integral de circulación completa, o sea que si yo vuelvo por dentro, de B hacia A, toda la integral sobre toda la curva, o sea, salgo de A, voy a B y vuelvo a A, me tiene que dar 0. Entonces la integral entre B y A por A era externo, por eso la de entre B y A del campo, escalar del campo interno, escalar el diferencial de L, me tendría que dar la componente paralela dentro por el diferencial de longitud dentro. Lo cual sería absurdo. ¿Por qué? Porque dentro yo dije que el campo es nulo, y me contradigo. Sí, o sea, pedir que haya una componente tangente que me va a dar una circulación diferente de cero por fuera del conductor, y eso me lleva necesariamente, para cumplir que la integral de circulación sea igual a 0, que en una curva cerrada, me lleva necesariamente a que por dentro del conductor, este tramo de la curva me dé distinto de 0, pero dentro del conductor me tiene que dar 0 porque es un conductor y el campo dentro del conductor es 0, con lo cual la única forma de salvar esta contradicción es pedir que la E paralela por fuera me dé 0. O sea, quedarme con la idea de que solamente tengo una componente perpendicular. Bueno, una de las cosas es que supongo que estos lados son de ancho, que tienen longitud despreciable, o sea que estoy muy pegada a la superficie tanto por dentro como por fuera, de modo que las contribuciones que más me interesan son de A a B y esta de B a A. Si los tramitos cortitos no les presto mucha atención. Esto ayuda a que se entienda por qué no puede haber una componente paralela al conductor en condiciones electrostáticas, porque estamos en conductores en equilibrio electrostático. Sí, sí, gracias Mauro. Ahí está. Ahora viene algo que surgió hace unas clases y yo les dije ya lo vamos a ver, pues necesitaba tener el concepto de potencial para verlo, que era saber qué pasa en la cavidad de un conductor. Porque ya sabemos que si el conductor es todo volumétrico, el campo en su interior es 0. Pero ¿qué pasa si en realidad el conductor tiene un hueco en su interior? ¿Cuánto vale el campo? Recién vimos
que si había un objeto cargado dentro del hueco del conductor, el campo adentro no era cero. Pero ¿qué pasa si no hay ningún objeto cargado? Si simplemente tengo, no sé, una esfera o este conductor, que sería lo amarillito que vemos acá, y que esta parte blanca, no miren las curvas por ahora, esta parte blanca representa que tiene un volumen adentro hueco que tiene forma irregular. Entonces, vamos a analizar qué pasa en este interior. Entonces, lo primero que hacemos es que en la superficie A, por ser parte de un conductor, está un potencial que vamos a llamar B de A. En realidad, todo el volumen del conductor está en B de A. Todo el volumen sin la parte hueca, por ahora. Como dijeron recién. Supongamos que en el punto P, este punto P que está en la parte hueca, el potencial vale B sub B y que acá tiene que existir, entonces este potencial es distinto de A, debería existir toda una superficie equipotencial que tenga un valor de potencial igual al del punto P, que la voy a llamar B, así que el potencial de este punto P corresponde a una superficie equipotencial que está toda a un potencial B. Que es distinto, estoy suponiendo que sería distinto al potencial que tiene el conductor, que era BA. Entonces ahí habría una diferencia de potencial entre esta superficie equipotencial, la que llamé B, y la superficie del conductor que llamé A. Pero si eso fuera cierto, nos daría que hay un campo diferente de cero entre estas dos superficies, porque si tienen diferente potencial la superficie B de la de A, va a haber un campo. Obviamente, hacia dónde apunta dependerá de los valores que tengan los potenciales en B y en A, pero estoy seguro que tendría que existir un campo en esa cavidad que esté apuntando de una de las superficies hacia la otra. Entonces ahora vamos a usar la ley de Gauss y hacemos una integral, que es la curva violeta. Tomamos una gaussiana y hacemos una integral. Ahí lo que me termina apareciendo es que esa integral me debería dar 0. ¿Por qué me tiene que dar 0? Yo ya sé de entrada que la integral en la superficie violeta de flujo del campo eléctrico me tiene que dar 0. Claro, vamos a por partes. Primero, miré el conductor y dije que era un equipotencial y decidí que el potencial lo voy a llamar de ese conductor potencial de A. Luego me puse dentro y elegí un punto P arbitrario y dije ese potencial ahí va a valer distinto, va a valer potencial de B. Pero si hay un potencial distinto tendrá que existir o pertenecer ese punto P a una superficie equipotencial que sea toda potencial B sub B. Eso me lleva obligatoriamente a que exista un campo o que vaya de B hacia A o que vaya de A hacia B, porque sus potenciales son distintos. Y la diferencia de potencial está relacionada con la existencia de un campo. Ahora voy al paso 2 y pienso en una gaussiana. Pongo una gaussiana que sería la violeta y planteo la integral de Gauss. La integral de flujo del campo en la cavidad, el que supuse que tiene que existir, escalar el diferencial de área y lo igualo a 0. Y la pregunta es, ¿por qué lo igualo a 0? Acá adentro, sobre la superficie violeta, porque ya digo abiertamente que esa integral me va a dar 0. Sí, ahí respondió Juan ya. Porque no encierra carga, dice. Bien, ahí sí no lo había visto. ¿Ves que necesito ayuda? Sí. Porque no encierra carga. Entonces, como esto es 0, porque no encierra carga, no me queda otra opción que el campo en la cavidad sea 0. Con lo cual llegó una contradicción. Con lo cual lo que tengo que considerar es, para deshacerme de esa contradicción, que todo el interior de esa cavidad está al mismo potencial que el conductor y que el campo dentro con el interior de la cavidad tiene que ser 0.
O sea, esta suposición me lleva a un absurdo. Entonces, la única opción, o sea, se contradice con lo que dice Gauss. Entonces, la única opción es que el potencial de A sea igual al potencial de B, que el campo en el interior de la cavidad nos dé nulo. Pero esto es lo interesante, ¿no? Porque, bueno, primero diferencien esto de los casos que veníamos viendo recién, de que dentro del, porque obviamente los cascarones que teníamos, lo que está dentro del cascarón es una cavidad, pero ahí poníamos cargas dentro de la cavidad. Esto que dijo Jorge, creo, o Juan que no entiende acá, es porque, o sea, esto que nos llevó a una contradicción es porque la cavidad está vacía de carga. Esto diferencienlo. Entonces, el conductor con una cavidad vacía de cargas en el interior, no puse cargas en este interior, me lleva a que no tengo campos dentro. Y acá tengo una frase que dice que se puede tocar con seguridad la pared interior de la cavidad sin sufrir una descarga. Eso es lo que se llama efecto jaula de Faraday. Si nosotros nos hacemos una jaula metálica y nos podemos dentro y descarga, por ejemplo, un rayo, teóricamente el campo generado por esas cargas eléctricas no deberían afectarnos a nosotros. Y es por eso es que nos dicen, por ejemplo, que si hay una tormenta eléctrica, nos subamos al auto y nos vayamos o nos quedemos dentro del auto. No para que no nos dé la lluvia, sino porque si hubiera una descarga tenemos una posibilidad de sobrevivir, porque en teoría los campos eléctricos del rayo no entrarían dentro de el interior del conductor, quedarían en la superficie. Yo tengo un ejemplo fúnebre de eso, porque es fúnebre en serio, porque cerca de donde yo vivía antes había unos cables de alta tensión que venían así, viste, como cruzando desde la autopista La Plata-Buenos Aires hacia lo que sería Berisso, y había un lugar que era una especie de basurero donde, para el lado del Seance, que siempre iban camiones a tirar cosas, y en uno de los casos, uno de los camiones se introdujo en esa zona y enganchó uno de los cables. Y claro, el tipo o sea, se asustó primero porque vio los chispazos y qué sé yo, pero de entrada no le pasó nada. El problema es que uno de las personas intentó bajar a ver qué le había pasado al camión, y el camión estaba cargado por fuera. ¿Sí? O sea, los campos estaba súper cargado y obviamente murió. Pero ahí es un ejemplo de que el camión tenía una gran carga por fuera, que se le había dado ese cable de alta tensión, pero quedó todo en el exterior del camión, o sea que si el conductor se hubiese quedado ahí y hubiese venido alguien a ayudarlo con algún método, no sé, hacer una descarga a tierra, hubiese zafado. Como bajó y tocó la superficie externa del camión metálica, bueno, no sobrevivió. Es medio fúnebre, pero es el ejemplo que a mí me quedó, porque yo ahí siempre pensé, bueno, jamás bajarme del auto si pasó algo fuera, si toqué un cable. ¿Se entiende qué es lo que pasa en el efecto de jaula de Faraday? Sí, sí, sí. Bien, entonces si la forma de probarlo es esta, ¿está bien? Es probar que no debería haber una diferencia de potencial dentro de la cavidad de un conductor si esta cavidad no contiene cargas. Obviamente si el conductor estuviera cargado, las cargas serían toda la superficie externa del conductor, ¿sí? Sí, yo no me olvidé más porque fue bastante traumático, pero creo que a ustedes les puede servir esto de si están, por ejemplo, en una tormenta eléctrica, en así un descampado, o sea, esto nunca tienen que ser lo más alto en la superficie cuando hay una tormenta eléctrica, así no les da el rayo, y si tienen que guarecerse en alguna parte, traten de que sea una estructura metálica, digamos. O sea, suban, no se bajen del auto y vayan debajo del árbol, quédense en el auto, están más seguros dentro del auto. Bien, y acá tenemos otra cosa que se llama el efecto punta, que nos va a servir, bueno, es un ejemplo típico, pero además nos va a servir para integrar todo lo que venimos viendo. Ya casi vamos a terminar casi en horario.
Entonces, lo que tenemos son dos esferas, una con una carga Q y otra con una carga Q2. Esto es un cable que las une. Fíjense, en dos esferas conductoras de radio, R1 y R2, están muy alejadas entre sí, conectadas con un cable, y están en equilibrio electrostático con cargas Q1 y Q2. O sea, una tiene carga Q1, la otra tiene carga Q2, tienen radios diferentes, están conectadas con un cable, están lejos, y están en equilibrio electrostático. Y le pusimos unos pies aislantes para que no pierdan carga, que cualquier cosa que pase entre ellas, sea entre ellas y no con otro objeto. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué implica la condición de muy alejadas entre sí? ¿Por qué quiero las esferas que estén muy alejadas? ¿Se imaginan algún motivo por el cual me interesaría? Ahí me dieron un ejemplo menos fúnebre por si quieren ver. Los traumas de la profesora pasan a los alumnos. Bien, ¿se imaginan por qué quiero que las esferas las aleje? ¿Las quiero tener lejos entre sí? Están cargadas, pero las quiero alejadas. Claro, pueden estar en equilibrio electrostático, las voy a tratar como esferas, así que no las quiero considerar puntuales, pero hay un comentario por qué las quiero muy lejos, porque son esferas metálicas y están cargadas. Si yo las tengo cerca, lo que me va a ocurrir es que las cargas se van a distribuir en forma no uniforme porque por ejemplo, supónganse que las dos cargas sean positivas. Si yo acerco las dos esferas, lo que voy a tener es que las cargas positivas, tanto de la esfera 1 como de la esfera 2, van a estar predominantemente en las superficies que están más lejos de las esferas, o sea, en la superficie más a la derecha de la esfera 2 y más hacia la izquierda de la esfera 1. Y no voy a poder hablar de una distribución de cargas uniforme en las esferas. En cambio, si las tengo muy lejos, ese efecto no lo voy a tener. Simplemente las pongo lejos para asegurarme que en equilibrio electrostático las dos esferas tengan distribuciones aproximadamente uniformes. Y las conecto con un cable, porque ¿qué me va a dar? ¿Qué va a hacer si yo las conecto con un cable? ¿Qué opinan? Tenemos opciones. Van a quedar con el mismo potencial, opción 1. Van a quedar con la misma carga, opción 2. Si las conecto con el mismo, a igual potencial, perfecto. Si las conecto con el mismo cable, quiere decir que convierto a esas dos esferas y el cable en un conductor. Todas terminan siendo el mismo conductor. Entonces termino teniendo todas al mismo potencial. ¿Cómo se relacionan los potenciales de las esferas? Lo acabamos de decir, lo conectamos, o sea, las alejamos mucho para que la distribución sea uniforme, y los potenciales, las conectamos con un cable para que tengan el mismo potencial. ¿Cómo podemos expresar estos potenciales? Ahora que decidimos que están lejos y las distribuciones son uniformes, serían las que tendríamos si las esferas estuvieran solitas. ¿Cómo expresarían el potencial de estas esferas? Lo primero que tenemos que decir es que el potencial en un problema es el mismo es el potencial del espacio, no es el potencial de la carga 1 y el potencial de la carga 2. Por más que muchas veces en un abuso del lenguaje uno lo termine diciendo, el potencial es el potencial que está en el espacio debido a todas las distribuciones de carga. En consecuencia, ahora repito la pregunta, Marina, en consecuencia, la referencia que yo puedo elegir tiene que ser la misma para las dos esferas, así que puedo elegir el potencial en el infinito igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿cómo expresaríamos los potenciales? Por ejemplo, de la esfera 1, ¿cómo escribiríamos el potencial de la esfera 1 para el caso de que el potencial en el infinito de 0, que es como la escribí yo? Bien, KQ sobre R. Que para la esfera 1 sería sobre R1 y para la esfera 2 sería sobre R2. Ahí tenemos los potenciales. Ahí tenemos dos condiciones, los potenciales iguales, y tenemos escritos los potenciales en función de la carga y los radios de las esferas. ¿Ustedes qué piensan?
las cargas se van a distribuir de la misma forma. ¿Quién va a tener más carga? ¿La 1 o la 2? La 2. La que va a ser más... Bueno, podemos ver. Podemos hacer votaciones, Gonzalo, si nos diera el tiempo. De esta Sí, relación... o que lo expliquen ellos, pero... Ah, bueno, ahí está. Ya, sí, no, lo que pasa es que estamos a 2 minutos de que, o 3 de que entre el de facultad y nos eche. Así que, bien. Pero fíjense, haciendo por ahí, en algunas le vamos a explicar. Si B1 es igual a B2, igual a estos, entonces me queda una relación de las cargas con los radios, ¿bien? Ahí le volvemos a tener el dibujito de las esferas y la relación de la carga con los radios. Entonces, mirando esta relación, supónganse, como elegí que R2 sea mucho menor que R1, ustedes imagínense que mi dibujo representa lo que digo, vuelvo a preguntar cuál de las esferas tiene mayor carga, pero ahora mirando la expresión. Si R2 es más chico que R1, esto es mucho menor, esto es mayor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Así que la que va a tener más carga va a ser Q1. ¿A alguien se le cortó la luz, pobre? Bueno, hagamos un resumen de esto, así lo introducimos a Jorge. Tenemos dos esferas metálicas alejadas, con carga Q1 y Q2, le conectamos un cable para que tengan el mismo potencial, las tenemos alejadas para asegurarnos que no se influyan los campos eléctricos y me redistribuyan las cargas, no nos queden uniformes, o sea, que no se vengan todas las cargas para este lado en una y para el otro, si fueran Q1 y Q2 positivas. Entonces, lo que hacemos es alejarlas, entonces la carga que tengan estas esferas, en principio va a ser uniforme la distribución, eso nos permite escribir una expresión para el potencial que sería el de las cargas puntuales, y cuando igualamos los potenciales llegamos a una relación entre las cargas y los radios de las esferas. Si tomamos que el radio de la esfera 2 es mucho más chico que el radio de la esfera 1, este cociente entre R1 y R2 me da mayor que 1. Eso quiere decir que Q1 va a ser mayor que Q2. Paso esto multiplicando, Q1 va a ser mayor que Q2. Eso quiere decir que, en realidad, esto sí es más intuitivo, la carga que tiene Q2 es más grande que la que tiene, la carga que tiene Q1 es más grande que la que tiene Q2. Ahora, vamos por el campo, antes que nos corte. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico cerca de las superficies? Porque si estas son esferas conductoras no puedo decir exactamente en la superficie porque recuerden que no está definido, que ahí justo tengo una discontinuidad, pero muy cerca en el límite de acercarme a la superficie, al radio, en los límites hacia R2 y hacia R1 sí lo puedo definir. Entonces digo que el campo cuando R1 tiende al radio de la esfera 1 por valores mayores, me tiene que dar Q1 sobre 4pi epsilon 0 R1 cuadrado, que es el campo de una carga puntual, porque dijimos que fuera de las esferas, el campo eléctrico de una esfera es lo mismo que el de una carga puntual, como si estuviera toda centrada en el origen. Y lo mismo puedo hacer en R2. Esto, que tienda por valores mayores, es porque el campo es discontinuo, que es una salvedad por eso. Entonces ahora hacemos el cociente de los campos, y usamos la relación que obtuvimos recién entre las cargas. Y eso nos queda que el cociente entre los campos está relacionado con el cociente entre los radios de las esferas. Y ahora podemos volver a preguntar, ¿quién tiene mayor campo? Acá nos quedó invertido con respecto al caso anterior. Entonces, si R2 es mucho menor que R1, R2 sobre R1 es mucho menor que 1, con lo cual el campo 1 va a ser mucho menor que el campo 2. Y eso es lo que uno escucha seguido de que en la descarga por las puntas, el campo es más intenso en las puntas. Eso lo hemos escuchado o está explicado en los problemas.